Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de inspiración y, por qué no, de alguna que otra idea brillante. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, una exploración que nos llevará a las entrañas de la arquitectura, pero no de cualquier arquitectura, sino de la que emerge de la creatividad y el ingenio de los arquitectos turcos. Sí, hoy vamos a descubrir series que, créanme, los van a enamorar de la arquitectura. Series que no solo muestran edificios bonitos, sino que nos cuentan historias, nos revelan procesos de diseño complejos y nos acercan a la visión de mentes brillantes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de formas y espacios, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos han visitado antes pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del diseño y la creatividad. Nos encanta tenerlos a bordo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Prepárense para dejarse sorprender por estas series que van a cambiar su perspectiva sobre la arquitectura y la forma en que la percibimos. No se preocupen, no vamos a hablar solo de tecnicismos aburridos. Vamos a explorar la belleza, la innovación y el impacto social que la arquitectura turca tiene en el mundo. Así que sin más preámbulos, comencemos. La primera serie que quiero recomendarles se llama Archdaily Türkiye. No es una serie como tal en el sentido tradicional, sino más bien una colección de artículos y proyectos publicados en el reconocido sitio web Archdaily, pero con un enfoque exclusivo en la arquitectura turca. Aquí van a encontrar una gran variedad de proyectos, desde viviendas unifamiliares hasta grandes complejos comerciales, pasando por edificios públicos y espacios culturales. Lo interesante de Archdaily Türkiye es que no solo se limita a mostrar fotografías de alta calidad de los proyectos terminados, sino que también ofrece información detallada sobre el proceso de diseño, los materiales utilizados, los desafíos enfrentados y las soluciones innovadoras implementadas. Es una fuente invaluable de conocimiento para arquitectos, estudiantes de arquitectura y cualquier persona interesada en la arquitectura contemporánea turca. Además, la plataforma permite filtrar los proyectos por tipología, ubicación y arquitecto, lo que facilita la búsqueda de información específica. Así que si quieren tener una visión panorámica de la arquitectura turca actual, Archdaily Türkiye es un excelente punto de partida. En segundo lugar, quiero hablarles de una serie documental llamada Grand Designs. Si bien no se centra exclusivamente en la arquitectura turca, algunos episodios han presentado proyectos de construcción en Turquía o diseñados por arquitectos turcos. Grand Designs es una serie británica que sigue a personas que se embarcan en proyectos de construcción ambiciosos y poco convencionales. Lo que la hace tan adictiva es la combinación de diseño innovador, desafíos técnicos y dramas personales. A menudo los proyectos presentados en Grand Design son verdaderas obras de arte arquitectónicas, con diseños vanguardistas y soluciones creativas a problemas complejos. Los episodios ambientados en Turquía suelen ser particularmente interesantes, ya que muestran cómo los arquitectos y constructores locales adaptan las técnicas y materiales tradicionales a las necesidades y gustos contemporáneos. La serie también ofrece una visión fascinante de la cultura turca y su influencia en la arquitectura. Si les gusta la arquitectura con un toque de drama y emoción, Grand Designs es una serie que no se pueden perder. Pueden buscar los episodios específicos que presenten proyectos turcos o realizados por arquitectos turcos para enfocar su búsqueda. Ahora bien, si buscan algo un poco más especializado y académico, les recomiendo explorar los vídeos de conferencias y charlas TED de arquitectos turcos. TED es una plataforma que presenta charlas inspiradoras y educativas de expertos en diversos campos, incluyendo la arquitectura. Muchos arquitectos turcos han participado en charlas TED, compartiendo sus ideas, filosofías y experiencias. Estas charlas suelen ser muy interesantes y reveladoras, ya que permiten conocer de primera mano el pensamiento de estos profesionales y su visión sobre el futuro de la arquitectura. Algunos temas recurrentes en las charlas TED de arquitectos turcos son la sostenibilidad, la innovación, el diseño centrado en el usuario y la integración de la arquitectura con el entorno natural. Buscar en la plataforma de TED por arquitectura turca o por nombres específicos de arquitectos turcos reconocidos puede llevarlos a descubrir joyas ocultas. Además, estas charlas suelen ser subtituladas en varios idiomas, lo que las hace accesibles a un público más amplio.
Siguiendo con la línea de lo académico, muchas universidades turcas con programas de arquitectura de renombre publican vídeos de sus clases magistrales, seminarios y talleres en plataformas como YouTube o Vimeo. Estos vídeos ofrecen una visión profunda de la metodología de enseñanza de la arquitectura en Turquía y permiten conocer el trabajo de estudiantes y profesores. Si bien pueden ser un poco más técnicos que otras opciones, estos vídeos son una excelente manera de aprender sobre los fundamentos de la arquitectura y las últimas tendencias en el campo. Buscar en YouTube o Vimeo por Arquitectura Universidad Turca, o por nombres de universidades específicas puede llevarlos a encontrar contenido valioso. Además, algunos profesores de arquitectura turcos también tienen sus propios canales de YouTube donde comparten sus conocimientos y opiniones sobre diversos temas relacionados con la arquitectura. Para un enfoque más centrado en la cultura y el patrimonio, les recomiendo buscar documentales sobre la arquitectura otomana y la arquitectura tradicional turca. Estas construcciones son un testimonio de la rica historia y el legado cultural de Turquía, y su belleza e importancia histórica son innegables. Hay muchos documentales disponibles en YouTube y otras plataformas que exploran la arquitectura de mezquitas, palacios, fortalezas y otros edificios históricos en Turquía. Estos documentales suelen combinar imágenes impresionantes con narraciones informativas, ofreciendo una visión completa del contexto histórico, cultural y arquitectónico de estas construcciones. Además, algunos documentales también se centran en la arquitectura vernácula turca, explorando las técnicas de construcción tradicionales y los materiales locales utilizados en la construcción de viviendas y otros edificios en zonas rurales. Conocer la arquitectura otomana y la arquitectura tradicional turca es fundamental para comprender la evolución de la arquitectura en Turquía y su influencia en la arquitectura contemporánea. Finalmente, les recomiendo seguir a arquitectos turcos influyentes en redes sociales como Instagram y Twitter. Muchos arquitectos turcos utilizan estas plataformas para compartir sus proyectos, ideas e inspiraciones. Seguir a estos profesionales en redes sociales les permitirá estar al día con las últimas tendencias en la arquitectura turca y obtener una visión interna de su proceso creativo. Además, algunos arquitectos también utilizan las redes sociales para interactuar con sus seguidores, responder preguntas y compartir consejos. Buscar por hashtags como almohadilla arquitectura turca, almohadilla Turkish Architecture o almohadilla Mimarlik puede ayudarles a encontrar arquitectos turcos interesantes para seguir. No solo verán proyectos terminados, sino también bocetos, renders, maquetas y reflexiones sobre el diseño. Espero que esta selección de series y recursos les haya inspirado a explorar la fascinante arquitectura turca. Como hemos visto, hay muchas maneras de acercarse a este tema, desde documentales y charlas TED hasta publicaciones en línea y perfiles de redes sociales. Lo importante es mantener la curiosidad y estar dispuesto a aprender y dejarse sorprender. Para resumir brevemente, hemos explorado Archdaily Turkiye, una fuente inagotable de proyectos arquitectónicos turcos contemporáneos. Luego nos sumergimos en Grand Designs, una serie que captura el drama y la innovación de proyectos de construcción ambiciosos, algunos de ellos ubicados en Turquía o diseñados por arquitectos turcos. También hablamos de las valiosas charlas TED de arquitectos turcos, donde comparten sus ideas y filosofías sobre el futuro de la arquitectura. Además, mencionamos los vídeos de clases magistrales y talleres de universidades turcas, una excelente manera de profundizar en los fundamentos de la arquitectura. Por último, destacamos la importancia de explorar documentales sobre la arquitectura otomana y seguir a arquitectos turcos en redes sociales para estar al día con las últimas tendencias. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la arquitectura turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber cuáles son sus series o arquitectos turcos favoritos. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre diseño, arquitectura y creatividad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.